Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Carta del pastor Pedro Cotto. Bendiciones a todo el cuerpo de Jesucristo. He querido llevarles un mensaje para edificar su fe y confianza en la palabra de Dios en estos momentos de angustia para algunos que no conocen bien a Dios y sus promesas. Comenzaré diciendo que Jesús no ha cambiado, Él es el mismo el que anduvo en la tierra. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Jesús vino a la tierra a deshacer las obras del diablo que son robar, matar y destruir. Jesús vino a darnos vida en abundancia. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús anduvo haciendo el bien a todos, nunca le hizo mal a nadie, nunca enfermó a nadie con ningún propósito. Todos los que el sano estaban siendo oprimidos por el diablo, no por Dios. No había ni uno siendo probado ni procesado, ni siendo pasado por un desierto con alguna enfermedad. Todos los enfermos estaban siendo oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús dio a conocer a Dios Padre. Si queremos aprender la voluntad de Dios, miremos a Jesús como obró en la tierra. Juan 14:9-12. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús dio a conocer al Padre, nunca enfermó a nadie, no mató a nadie, pidió perdón para los que le crucificaban, no pidió juicio. En una ocasión no le recibieron en Samaria y sus discípulos le sugirieron ora para que fuego cayera del cielo, y fíjense lo que Jesús le contestó. Lucas 9:52-16. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esto lo deberían aprender algunos predicadores que cuando no le reciben su predicas comienzan a amenazar con juicio. Los legalistas condenan y juzgan mientras Jesús perdona y restaura. Miremos el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio, como Jesús tuvo misericordia de ella, aunque la ley de Moisés decía que la apedrearan. Juan 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?
Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Este es evangelio que muchos predicadores necesitan aprender y dejar de juzgar y condenar como si ellos nunca hubiesen pecado y fueran efectos. Predicadores que en el mundo fueron una basura ahora son jueces y condenan y juzgan. Esto fue lo Jesús quiso decirles a esos religiosos fariseos que no conocían la misericordia de Dios y el amor por la humanidad perdida. El mensaje del Evangelio son buenas noticias, no juicio y condenación, es Dios rogándole al mundo reconciliación con Él, note esto tomado en cuenta tu pecado ya yo pagué por tu pecado recibe mi justicia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 3:25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Es decir que, en Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. El verdadero mensaje del Evangelio es esta reconciliación que Dios no está condenando al pecador, solo quiere que se reconcilien con Él no importa lo malo que hayan sido. El mensaje no es del juicio, los caballos del Apocalipsis o los sello, las copas de la ira de Dios, eso será para el futuro y la mayoría de nosotros no estaremos aquí, eso se enseña en la iglesia. Dios no desea que la gente venga a Él por miedo, sino porque reconozcan su bondad y amor mostrado en el sacrificio de su Hijo Jesús. Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Recordemos la mujer del pozo que había tenido 5 maridos, Jesús no la condenó. Juan 4:16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta.
Que mucho deben aprender de Jesús muchos cristianos que manda al infierno las mujeres y las insertan por maquillaje, prendas, pantalla, corte de pelo, le dicen inmunda Jezabel y otros insultos más. Bueno, hablaré de la pandemia del coronavirus, la pandemia que azota al mundo creada por el hombre, no por Dios, como muchos pretenden decir y usar para anunciar un mensaje de condenación y miedo, usando escrituras fuera de contexto y de tiempo escatológico y aplicándolo a este momento. Siempre que pasa algún acontecimiento trágico, el mundo disparan algunos predicadores a decir que es Dios hablando y lo acusan de todo lo que pasa. Esta pandemia no es la única que ha acontecido por culpa del hombre. Las guerras son por culpa del quien ha provocado esa rotura, el hombre, no Dios. Y eso ha provocado grandes huracanes y tormentas por el calentamiento de las aguas. Jesús predijo todas estas cosas como principios de dolores en Mateo 24, pero lo que no dijo era que Él o el Padre lo haría o causaría. Jesús predijo lo que sucedería porque Él podía ver el futuro de la humanidad. Mateo 24:3. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estos son principios de dolores antes de su venida. Muchas de estas cosas han acontecido desde mucho tiempo atrás. Herodes mató a muchos cristianos al principio de la cristiandad. Hitler mató más de 1 millón de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Ha sucedido terremotos, pestes diferentes. Hoy día muchos están siendo perseguidos y asesinados por ser cristianos. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo, predijo cómo sería la conducta del hombre de los últimos días. 2 Timoteo 3:1-6. Carácter de hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Todo esto fue predicho por revelación. Lo que no es correcto es decir que Dios provocara toda esta conducta de los hombres. No acusemos a Dios ante el mundo que no conoce a Dios. Esto causa rebeldía, no convicción. En los días de Noé fue anunciado el diluvio, y cuantos se arrepintieron y entraron al arca, ninguno, solo la familia de Noé. La benignidad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento, no la ira. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios no nos ha llamado para ira, ni está airado con su cuerpo, que es la iglesia.
Primera de Tesalonicenses 5:9 porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos el templo del Espíritu Santo, el cuerpo de Jesús, Él no conspirará contra nosotros su pueblo. Isaías 54:15 Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Salmos 91:3 Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La palabra dice en Santiago que no nos equivoquemos, toda buena dádiva viene de Dios. Toda cosa buena. Santiago 1:16 Amados hermanos míos, no erréis. 17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Romanos 8:31, ¿qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Salmos 42:1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sile. Salmo 125:1 Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Salmo 112:7 No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Pastor Pedro Coto.